La innovación pareciera a veces un concepto que nos queda lejano a la mayoría de los chilenos. Parece cosa de genio, de Silicon Valley, de la NASA. ¿Qué es realmente una innovación? ¿Qué es un innovador? ¿Qué es lo que hace? Hoy día tenemos dos invitados que saben de este tema y mucho. Este es el tema de hoy en Francamente. Para hablar de innovación, hoy día estamos con dos excelentes invitados. En primer lugar, Alejandra Mustakis, diseñadora industrial, sí. Directora de la ASECH, la Asociación de Emprendedores de Chile, y fundadora de un centro maravilloso que vamos a hablar después, del IF. Muchas gracias, Alejandra, por acompañarnos. Muy contenta de estar acá, tan bien acompañada. ¿Eh? Tan bien acompañada de Carlos Viñolo, tantas generaciones de ingenieros civiles de la Chile que te conocen de tantos años. Hoy día estás dedicado plenamente a la innovación. También bienvenido por estar con nosotros. Soy yo el que está bien acompañado. Muchísimas gracias por la invitación. Ambos. Hay mucho mito sobre innovación. Esto que decíamos en la introducción parece tan lejano. Nos imaginamos personas con delantal blanco en un laboratorio y decimos, eso es lo que nos falta en Chile, más ciencia. Yo creo que tenemos una cantidad de mitos, Carlos. ¿Qué es la innovación para ti? Bueno, para mí la innovación no tiene nada que ver con eso. Hay una tremenda confusión entre innovación e invención. Invención tiene que ver con eso. Acá se cree que la innovación viene de la ciencia y la tecnología, de gente muy seria, efectivamente, viene la idea de la ampolleta, la creatividad. La invención viene de ahí. La innovación es nada más que el proceso de adaptarnos a un entorno cambiante. Podríamos decir que es la evolución darwiniana en el espacio de la autoconciencia humana. Eso es para mí la innovación. Necesaria en todos los ámbitos de la vida, por tanto. Por lo tanto, las cosas dejan claro. Mi definición de innovación, que me fascina, porque pasa mucho que, concuerdo con Carlos, que la innovación queda con este nombre tan fuerte y tan difícil que queda muy alejada para muchas personas. Muchas personas creen que no pueden ser innovadoras porque eso se hace en la NASA, como tú decías, o en el fondo en esta grande universidad, en estos grandes centros de investigación. Para mí, la innovación es ser ingenioso. Es pensar una manera distinta de cómo hacer algo. Eso es todo. Con las nuevas herramientas que te va poniendo el camino. Bueno, y tú lo cuentas desde la práctica. Yo tengo que decir que un día visité el IF, el centro que fundó Alejandra, y me encontré con un ambiente rarísimo en Chile. No habían como oficinas. Muchos jóvenes, algunos con tatuajes, con pintas no convencionales. Otros sí. Había de todo. Uno respiraba un ambiente distinto a nuestros empaquetados ambientes laborales normales, hay que decirlo. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué historia hay detrás del IF? ¿Y por qué te la jugaste con un proyecto tan singular? Bueno, no puedo contar la historia larga en función del tiempo, pero yo soy fanática de crear, de desarrollar en Chile. Toda mi empresa, yo tengo más de un emprendimiento, han partido, son todas como hechas acá, desde hacer muebles hasta hacer tecnología. Y yo me doy cuenta que en Chile hemos perdido una oportunidad gigante, teniendo todo el talento del mundo para poder desarrollar, crear, diseñar cualquier cosa a nivel mundial, que no la estábamos ocupando. En el fondo no la estábamos ocupando, ¿por qué? Porque somos súper tradicionales, porque nos gusta todo probado, porque traemos todo afuera, porque vimos buscando la prueba de éxito, y no estábamos ocupando toda esta capacidad de la gente que piensa distinto, que de repente todos estos déficits atencionales, todos estos loquillos, todos estos genios, o todos estos nerd geek, toda esta gente que en el fondo no se adapta muy bien a la estructura, no está dispuesto a trabajar en una empresa, pero sí está dispuesto a pensar distinto, a hacer cosas ingeniosas. Entonces hicimos un lugar donde nos juntamos todos, donde no subestimamos a nadie, donde creemos que cualquiera puede realmente hacer la tremenda diferencia solo por pensar distinto, solo por tener ganas, sin importar de dónde venga, sin importar su educación. Y nos juntamos todos ahí a trabajar juntos, unidos, a cambiar las cosas. Son todos profesionales súper formados, con doctorados, magíster. No, por favor, o sea, primero que yo no creo en que necesites una educación tremendamente formal, y en esto que la Chile me perdone con todo su... pero no, acá hay gente con ganas que pueden ir de cualquier lado, hay gente que obviamente, hay ingenieros robóticos de repente ahí trabajando haciendo robots, y hay otros que nunca han estudiado y también hacen robots. O sea, hoy día tiene mucho más que ver con las ganas, con las motivaciones. Cuando las personas están motivadas son capaces de hacer cualquier cosa. Y en el emprendimiento es muy así, todos esos déficits atencionales en general son grandes emprendedores y no necesariamente eran los mejores del colegio, no necesariamente tenían la opción de entrar ni a la Chile ni a la Católica porque no tenían el puntaje. De hecho yo no era una de las indicadas tampoco,
Entonces es un mundo distinto donde no hay regla. Esto como nos cuesta mucho, siempre tratamos de poner el orden y cuál es el orden y cómo lo hacemos y qué es lo mejor y qué es lo peor y cómo medimos. Y el hecho que nos sorprenda ir a un lugar así, algo nos dice sobre los chilenos, Carlos. Todos sabemos que, y es una frase bien cliché, que lo único estable va a ser el cambio de ahora en adelante. Sin embargo, uno ve los colegios, las universidades, los lugares de trabajo y no ve ambientes muy parecidos al que tiene el IF, sino que al contrario. Sería súper bueno que hablemos de los enemigos que tiene, o los obstáculos más bien, que tiene la innovación en Chile. ¿Por dónde van nuestros obstáculos? Uno puede ser, por ejemplo, lo poco abierto que somos a la diversidad. Nos gusta juntarnos con los iguales y entre los iguales es difícil ser innovador porque pensamos todo lo mismo. ¿Qué obstáculos ves en Chile todavía para ser una sociedad innovadora? Bueno, los primeros grandes obstáculos son los paradigmas. Todos nacemos innovadores y mantenemos la capacidad de innovar de por vida. Lo que encadena la innovación es un conjunto de paradigmas. Uno de estos es el paradigma cientificista o racionalista, creer que estos son procesos decisionales de gente muy grave. La innovación es por sobre todo un fenómeno emocional y espiritual. El innovador es alguien que quiere mejorar la vida de alguna comunidad en algún momento, digamos. Entonces hay una dimensión de verdad que le importa a una comunidad y segundo tiene que tener una emoción adecuada. Un segundo gran obstáculo, y esto va a ser muy polémico, es la familia. Mira. En el mundo latino, yo lo he dicho muchas veces, la sobreprotección familiar le hace muy mal a los chicos. Se estima que en Chile los jóvenes se están yendo a la casa a los 30 años. Y eso es fatal. Pareciera que los papás de mi generación al menos les decimos pocos no a nuestros hijos, les hacemos las cosas lo más fáciles y los alejamos de la frustración. ¿Flaco favor le estamos haciendo a su capacidad de innovación? Absolutamente. A propósito, me acuerdo del cura Berrío, lo dijo hace poco en una entrevista, ¿no? Eso, los reyesitos, estos sobreprotegidos, muy egocéntricos, realmente dañados por esta sociedad sobreprotegida, que tiene que ver con la desconfianza. Como esta es una cultura de desconfianza y ese es un tremendo obstáculo, los chilenos por ser desconfiados tenemos pocos amigos. Somos el país más desconfiado de la OECD y en un ranking de amistad de 151 países somos el 151. Eso es sumamente inhibidor, porque cuando hay mucho miedo y no hay capacidad de superar el miedo, es muy difícil que la gente se atreva a innovar. Porque parece que la innovación tiene que ver con procesos de colaboración. Entonces, si no hay confianza, que se corta la cadena de la innovación, que tiene mucho más que ver, como bien decían ustedes, con estas capacidades de hacer con otros algo para superar un problema que con una gran idea de un iluminado. Y otro factor que yo creo que es importante, que tiene que ver con esto que tú dices de la educación, que es el fracaso. Por Dios que nos cuesta en Chile aceptar el fracaso como un elemento que nos ayuda a innovar. Castigamos duramente al que fracasa en la sociedad chilena, cuando el fracaso pareciera ser que está a la raíz de grandes innovaciones. En la experiencia, de hecho, ¿tú has fracasado alguna vez? Muchísimas más de las que no, seguramente, pero y han sido tremendo aprendizaje. Pero la palabra fracaso la encuentro tremenda. Es parte del camino, equivocarse es parte del camino, la prueba y el error es parte del camino. Cada vez que uno está innovando tiene que probar y equivocarse hasta que encuentre la solución absoluta. Y yo creo que sí, que lo que nos ha jugado muy en contra en el fondo de innovar es sí la diversidad, sí la inclusión. Sí que hemos sido un país muy conservador. Yo creo que hoy día necesitamos empresarios súper jugados que crean en sueños, que crean en personas, que crean, que confíen, que también las personas como cultura empezamos a creer en nosotros mismos, en las capacidades que tenemos desde hacer de Chile algo. Hoy día justo vengo de una reunión que estábamos hablando de educación, entonces como que todos están esperando que otro país nos diga cómo podría ser la educación del futuro. Y es, ¿por qué no lo hacemos acá? No tenemos las capacidades en Chile para nosotros pensar o repensar cómo debiera ser la educación para nosotros, la educación de esta nueva era. No tenemos las capacidades, no tenemos una cultura además que es distinta a otras culturas como para estar copiando todo de los otros. O sea, hay un caso emblemático, un alumno, Faibovich, ¿no?, que salió del Instituto Nacional, que es como nuestro ejemplo siempre de buena educación, y él salió y creó un centro de aprendizaje por el fracaso. Dijo, esto no me lo enseñaron jamás. Hay un tema en la educación chilena muy enciclopédica. Tú estás con jóvenes todos los días de tu pega. Por un lado vemos lo que tú decías, le enseñamos poco a los jóvenes a arriesgar, a aceptar el fracaso como parte de su proceso de crecimiento y de formación, pero tenemos muchos casos
cada vez más tal vez como el de Alejandra. ¿Cómo ves tú a tus alumnos en esta predisposición a innovar y a emprender? Muy positivamente. Las nuevas generaciones efectivamente están rompiendo con algunos aspectos culturales. En ingeniería industrial, donde yo hago clases en el taller de ingeniería industrial donde ellos parten, ya un 30-35% declara al partir que ellos van a ser emprendedores. Afortunadamente los jóvenes, un alto porcentaje de ellos no quieren ir a una línea de producción, ya sea en el mundo manufacturero o de servicio. Y esa es una muy buena noticia. La globalización nos está ayudando, la internet nos está ayudando, así que yo efectivamente creo, con un poco de ayuda del sistema educacional que es francamente retrógrado y ahí hay que hacer una revolución, tenemos un buen auspicio. Ahora, Chile ranquea bien en emprendimiento, donde no anda muy bien en innovación, y ahí es donde más influyen los factores culturales, porque para hacer innovación se requieren equipo, ¿de acuerdo? Se requiere mucha mayor capacidad de comprometerse con una comunidad más amplia. Yo digo que el emprendimiento es cuando uno parte, ¿de acuerdo? Ahí a veces se parte con una cierta antorchera, pero para innovar hay que empezar a adaptarse, y ahí se requiere mucho más cintura. Es importante colaborar también. Absolutamente. Para innovar. Colaborar. Pareciera que ahí tenemos un talón de Aquiles también. ¿Por qué tenemos tan metido este músculo de la competencia y tan frágil el músculo de la colaboración? ¿Tú sientes eso entre los jóvenes que trabajan contigo o han dado los pasos? No, porque concuerdo que los jóvenes vienen con otro chip. O sea, yo lo he dicho muchas veces, pero yo creo que la era digital cambió todo. Vamos a tener que repensar cómo hacemos la educación de esta era, vamos a tener que repensar cómo hacemos la empresa de esta era, y vamos a tener, de la política, la sociedad civil, o sea, todo viene de una manera distinta. Y cuando nosotros, por ejemplo, nos toca hacer innovación, que no tenemos la misma plata que tiene el MIT o otros países, que realmente la plata de innovación es impresionante para poder estar probando y desarrollando cosas, no nos queda otra, con más sentido incluso aún, que ellos ya lo necesitan, es de colaborar. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un lugar que un tipo es muy bueno haciendo una aplicación, otro un gran desarrollador, otro, no sé, un gran inventor, hace tecnología, otro hace hardware, otro hace diseño, empiezo a juntar las partes. Y por lo tanto es mucho más barato probar algo, y no es que haya necesitado millones para contratarlo, sino que voy convenciendo al resto de que probemos una idea. O sea, necesitamos aprender a convivir realmente. ¿Y saben qué es súper bueno para convivir? Tomarse un tecito calientito cuando uno tiene frío como hoy día. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos. La innovación pareciera no ser entonces tema de científicos ni de iluminados, sino que tiene que ver con una manera de vivir, tiene que ver con colaboración. En la universidad, que parece un ambiente tan académico, tan formal, ¿cómo se vive el tema de la innovación? Bueno, depende de la universidad. En el caso de ingeniería industrial, nosotros empezamos muy tempranamente con esto. A mediados de los años 80 ya llevamos a Humberto Maturana a que nos abrir los ojos a nuevos paradigmas, en este caso al constructivismo, y desde entonces que venimos desarrollando cursos de emprendimiento. Probablemente el primer curso de emprendimiento que se hizo en Chile se hizo allá. Y hoy día tenemos muchos, incluso cursos obligatorios que están centrados en emprendimiento e innovación, y muchos cursos electivos. Así que en el caso nuestro, yo diría que hemos andado mejor que el resto, no significa que no tengamos mucho que hacer todavía. Ahora, más allá de lo formal, yo tengo la impresión de que ustedes señalaban con claridad, saber aprender del fracaso es importante, incluso la experiencia del dolor es importante para innovar. Yo me pregunto si no es también fundamental la experiencia de la felicidad, de aspirar a la felicidad. Yo creo que una sociedad conformista dice, bueno, tengo estos problemas, las cosas serán así, tampoco hay innovación. Tú iniciaste algo muy interesante, que es una academia de la felicidad. Pareciera no tener nada que ver con la innovación, yo veo que tiene todo que ver. Bueno, la gente cuando está feliz es una manera de decir, es muchísimo más creativa y es muchísimo más productiva, ¿ya? Y un poco, volviendo a LIF, que no te terminé de contar, es un espacio en Italia, son 4.000 metros cuadrados, la ex fábrica Girardi, que hoy día es Factoría Italia. Nosotros dentro de ese proyecto armamos este IF,
que hoy día somos más de 45, te diría que 50 organizaciones trabajando juntas, donde hay 5 universidades que nos acompañan, donde está la empresa tradicional y donde están todos estos genios creadores que quieren cambiar el mundo, que piensan distinto y todo, porque entendimos... Genios de la colaboración, del aprendizaje, genios de las ganas, no, sí, es que genio en el sentido... La palabra genio me refiero a cualquier persona que es muy buena en lo que hace, que tiene ganas, que tiene pasión. Yo creo que eso ya es ser un genio, que es vividor. Entonces, una genia de... Bueno, no, pero... En el fondo, ¿por qué nos juntamos ahí? Porque entendimos que si somos todos parecidos, la probabilidad de que salga algo muy distinto es nula. Y segundo, que nos necesitamos todos. Estos creativos, súper genios y todo, necesitan el lado proceso, en el fondo capital, conocimiento, mercado, y este lado necesita todas estas nuevas ideas. Y por lo tanto hicimos este gran puente. Montones de organizaciones, y estamos ahí todas juntas trabajando felices, aprendiendo, construyendo, aprendiendo lo que es armar un lugar colaborativo, un espacio, reinventando cómo hacer empresa, reinventando cómo trabajar juntos y reinventando cómo crear y desarrollar de Chile para el mundo, con grandes sueños. Este es un equipo, o sea, queremos cambiar todo. Y por otro lado, entendimos que parte importante del proceso de IF era reinventar la educación, y nosotros creemos en otro tipo de educación, no en la educación técnica, creemos en porque para eso hay excepciones, o sea, para qué hablar como lo están haciendo bien universidades como la Chile y tantas otras que yo admiro mucho, el Duoc, el INACAP, la San Sebastián, la Federico Santa María, que soy su fans número 1, en el fondo, bueno, la UDD o tantas otras, pero entendíamos que era importante hacer un lugar donde nos preocupáramos de la persona. Las personas son muy felices cuando hacen lo que les apasiona, y las personas son muy felices cuando tienen propósito. Y técnicamente lo que estamos haciendo en esa academia es acompañar en un proceso que la gente encuentre su pasión y cómo desde donde le tocó estar puede ser un agente de cambio en la sociedad y por lo tanto tener un propósito en la vida. Es que tener un propósito de felicidad pareciera ser pieza fundamental de querer y no, de querer cambiar. Si yo creo que el cambio empieza por cómo cambio yo, cómo yo me reinvento. ¿Tú tienes la impresión a veces, Carlos, que el conformismo de la sociedad chilena, el aceptar ciertas cosas como si fueran imposibles de cambiar, también nos frena un poquito? Absolutamente. Yo creo que ese es otro de los grandes frenos. Yo coincido con Alejandra plenamente que hay una ecuación fundamental aquí entre pasión y propósito. Yo les digo a mis alumnos que mientras más noble y grande es el propósito, mayor la energía que uno dispone para tomar acción. Ahora, como Alejandra hablaba, y tú también hablabas de la diversidad, yo creo que en esto de qué tipo de emociones ayudan más a la innovación, yo soy del otro lado. Yo digo que la angustia y las crisis son fundamentales en la innovación. Yo por lo menos me he movido mucho más desde la angustia y las crisis que de la alegría, ¿no? Esto tiene que ver con personalidad. Pero una angustia ante la cual tú te rebelas. Una angustia que uso como para investigar, para descubrir cómo salir de la angustia, de dónde viene la angustia. Y a mí me gusta más la palabra bienestar que felicidad. Tengo algún problema con la felicidad, porque a veces la búsqueda de la felicidad te lleva a una cosa medio hedonista. Yo más que en el placer creo en el gozo. Y para mí lo fundamental del vivir bien tiene que ver con la conciencia, con los niveles de conciencia con que uno vive. Y yo creo que Chile es un país que vive en un nivel de conciencia muy bajo, ¿de acuerdo? Que reflexiona poco, que se cuestiona poco. Oye, espérate, me gustaría entrar ahí porque es importante. Todas las innovaciones es alguien que resolvió un problema. O sea, técnicamente lo que uno está haciendo es encontrar un problema y buscar una manera ingeniosa de solucionarlo. Una manera distinta a lo que se ha hecho en el pasado. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, todos los emprendedores y todos estos innovadores estamos viviendo llenos de problemas. Buscamos el problema, pero buscamos el problema de frente. Cada vez que vemos un problema, mientras más grande el problema, podemos tener una solución muchísimo más grande. ¿Ya? Así que entendemos eso, ahora sí vivimos desde la pasión y yo sí entiendo que realmente cuando hay etapas, gente más conservadora y todo, que le cuestan más los cambios, desde la crisis es una manera de tener que cambiar obligadamente. En este lado buscamos el cambio, buscamos que se genere. Y hablando de crisis, y Carlos lo decía, en Chile es evidente que hay una crisis de confianza. Y pareciera que la construcción de confianza tiene mucho más que ver con empezar a construir con el otro que con tener un certificado de que soy bueno. En ese sentido, ¿cómo ven ustedes el rol de la empresa? Pareciera, y lo vemos en países muy desarrollados, de que las empresas están aprendiendo a co-crear y a innovar con sus clientes. Y los clientes les enseñan un nuevo diseño de producto, o con la comunidad cercana. ¿Cómo ven esa conversación entre empresa y sociedad para innovar juntos? ¿Tienen experiencias interesantes que contar? Bueno, yo en los años 90 desarrollé una investigación sobre empresas
innovadoras manufactureras, con apoyo de SOFOFA, la Corfo, el Ministerio de Economía. Y yo pude contratar ahí con cerca de 50 empresas, que efectivamente las empresas innovadoras no están preocupados tanto de la creatividad como de hacer el bien. Entonces, efectivamente crean para y con el cliente. ¿De acuerdo? Por eso la innovación abierta, que se llama ahora, está siendo tan potente, porque la idea es que las empresas ponen sus problemas en la web, y hay jóvenes de todas partes del mundo que están generando innovaciones para eso. Y en esto es necesario decirlo, lamentable, Chile está bastante atrás de las empresas innovadoras de punta, precisamente porque somos muy desconfiados, muy individualistas, nos cuesta mucho abrirnos. Y preguntamos poco en el mundo de la empresa. Me impresionó el caso de IKEA, por ejemplo, que contrató a los mochileros, estos mochileros que andan recorriendo el mundo, y les hicieron un pequeño contrato para que en los países a donde van pregunten sobre qué le gusta a la gente. Porque IKEA entendió que para expandirse y crecer tiene que entender muy bien qué es lo que está esperando este consumidor que es diverso en el mundo. O sea, una empresa que pregunta. ¿Tú tienes experiencia en esto? Yo tengo más experiencia en innovación abierta porque dentro del IF trabajamos con muchas empresas que están haciendo innovación abierta, que cada vez entienden más que una muy buena manera de hacerlo, que juntarse con emprendedores o con todas estas personas que piensen en sus desafíos, en sus problemáticas, traer grandes resultados, y ahí viene toda una etapa de co-creación donde también toda la gente de la empresa se involucra. Entonces tenéis a todos los colaboradores de la empresa muy motivados porque de alguna manera están siendo emprendedores, de alguna manera están siendo innovadores, pero con la mitad una pata afuera, digamos, y con gente que viene de los más distintos lados, donde no hay una regla a quien puede innovar en mi empresa, sino que queda totalmente abierto a quien trae ideas, ganas o desafíos distintos. Así que yo estoy muy cercana a lo que es innovación abierta, estoy muy cercana a lo que es innovación social, creo que es el futuro. Yo creo que desde el emprendimiento y desde la innovación social también vamos a tomar los grandes desafíos que vienen en el mundo. Así que sí, soy muy fan de todo lo que pasa. Ahora, yo creo que es súper bueno hablar de este tema, decirlo francamente. Tenemos un problema en Chile con la innovación. Yo creo que es bueno decirlo. Más allá de las cifras, ustedes saben que del PIB, un 0,4% en Chile se dedica a I+D+I. Y por lo tanto, en los países de la OECD es un 2,4%. O sea, 6 veces lo que hacemos nosotros. Entonces, es bueno reconocer que tenemos un problema y nos echamos la culpa, que las empresas solo piensan en el corto plazo, que el Estado no da incentivos, que las universidades están preocupadas de financiarse, cuando en realidad la respuesta tiene mucho más que ver con colaboración. Yo quisiera saber si en los proyectos de ustedes la colaboración con el Estado ha sido un factor importante partiendo por la universidad. Ignacio, yo creo que ahí estás cayendo en un error. Esas mediciones de ciencia y tecnología tienen que ver con invención. Chile es mucho más innovador en algunos ámbitos que lo que la gente cree. Cuando hicimos el estudio sobre empresas innovadoras, que lo seleccionó SOFOFA, nosotros casi siempre que llegábamos nos preguntaban, ¿y por qué dicen que somos innovadores? Porque para el innovador es parte de su operar, ¿de acuerdo? El mejorar los procesos, involucrar a los trabajadores, etcétera, etcétera. De tal manera que yo creo que hay que tener cuidado con esas cifras. Yo no digo que no haya que incrementarlas, pero la innovación y la invención, como decía el Economist en un ensayo hace mucho tiempo atrás, se parecen tanto como un camello a una escoba. Hay que tener mucho cuidado. El racionalismo y cientificismo es un problema para la innovación, hay que tener mucho cuidado. Y por eso tenemos un potencial enorme de innovación no ocupado en Chile en los trabajadores. Porque como se supone que los innovadores son los más inteligentes, ojalá que tenga un doctorado, porque hay una obsesión con los doctorados en este país, y los demás siguen instrucciones. Para los japoneses, eso es absurdo, la innovación de los japoneses y en la empresa innovadora viene mucho más de abajo hacia arriba y de los clientes hacia adentro que en otro sentido. Y déjame terminar. Estamos terminando, le voy a pasar la palabra a Alejandra. Colaboración público-privada. Tremenda colaboración público-privada. Yo estoy feliz trabajando hoy día con el Laboratorio de Gobierno, donde estamos haciendo innovación abierta, donde hoy día estamos seleccionando a 20 de 220 o 208 propuestas que llegaron para ver cómo mejoramos la salud pública. Muy buenas propuestas, vamos a trabajar un mes y tanto con ellos, se les va a poner plata, se está aprobando en Recoleta. O sea, sí se están haciendo cosas, estoy trabajando con Corfo en la mano. Yo creo que en este país la verdad es que Corfo ha hecho muchísimo, hay muchos incentivos, creo que tenemos todas las partes para poder realmente hacer una innovación a nivel mundial. Creo que vale la pena juntarse a que sea un tema país, que no lo hace uno, lo hace el otro, sino que lo hacemos todos juntos. Creo que eso nos ha faltado y
empezar a creer en los sueños, a creer en arriesgarse, a probar cosas, a que el empresario en Chile se las juegue, o sea, que no traigan modelos de afuera, que no busquen la prueba de éxito, que crean en su gente, que crean en las capacidades y que ahí se pongan con todos estos innovadores. Y por eso hay que innovadores. agradecerle a gente como ustedes, que han elegido caminos absolutamente distintos a los normales y están impulsando de verdad la innovación en la propia educación. Tenemos que cerrar, nos quedamos, Carlos, para probablemente una futura conversación. Sobre Muchas innovación gracias. pública, ojalá. Ojalá.